Hola chicas, bienvenidas a esta que sería ya la última clase, ¿no es cierto?, de lo que tendría que ver con el After Effects desde su aspecto esencial. Lógicamente de aquí el programa tiene varias cosas más, tiene una fase también que es la de programación. Sin embargo, con esto que les he explicado en el transcurso de este periodo, considero que ustedes ya estarían en la capacidad de que si algo tienen como duda, ¿no es cierto?, o algo requieren investigar acerca del programa, ya se les haga mucho más fácil, puedan recurrir a investigación mediante canales como YouTube o otro tipo de cosas y que se les faciliten las cosas, ¿no es cierto? Entonces, en esta última parte vamos a ver este plugin que les había indicado que se instalen en anteriores ocasiones, que era TrapCode. Este TrapCode, como les había dicho también anteriormente, es un software de paga, pero lógicamente como estamos trabajando por procesos académicos, les he proporcionado algunas opciones, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan descargarse y colocar unos números de serie y mediante eso que les corra súper bien el programa. Yo en mi caso tengo la versión 2019 de After Effects, la he descargado por determinados motivos de rendimiento de mi ordenador, y para la versión 2019 me he descargado esta versión, ¿no es cierto?, la 14.1.2, y me ha funcionado bastante bien con el número de serie que les he proporcionado. Bien, entonces dicho esto, vamos a hacer un recorrido sobre lo esencial asimismo que tiene esto de trabajar con los trapcodes, ¿no es cierto? Y para eso también he preparado algunos recursos, ¿no es cierto? Que son algunos archivitos, que son imágenes, algunos vectores que me van a permitir el trabajo de una manera más fácil, ¿no es cierto? Y que ustedes entiendan de mejor manera el trabajo asimismo con el software, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a entender es que estos trapcodes se van a instalar en el menú de efectos, ¿no es cierto? Ustedes lo van a encontrar desde la categoría RG Trapcode, o dependiendo la versión que ustedes se hayan descargado, a veces no dice RG Trapcode, sino directamente dicen Trapcodes por acá, y allí están el listado de los mismos. Voy a crearme un nuevo sólido, ¿no es cierto?, y una nueva composición para ir corroborando que se hayan instalado correctamente. Entonces me voy a crear una de 1440 de una duración. No necesito más de 5 segundos. Acepto. Voy a crearme un sólido, capa nuevo, un sólido. Voy a dejarle de una vez el matiz del sólido en negro para que esto me sirva para el resto de cosas. Y aquí voy a ver, ¿no es cierto? En efectos tenemos RG Trapcode. Fíjense, si es que tienen todos estos, desde 3D Stroke hasta Tau, quiere decir que se les instaló bastante bien, ¿no es cierto? Si es que de pronto no se les instaló todos estos, eso puede ser porque se instalaron ya sea una versión superior a la que soporta su, eh, su versión de After, ¿no es cierto? O también puede ser lo contrario, que es muy inferior la versión, ¿no es cierto? Entonces tranquilamente pueden buscar, pueden instalarse otra versión, y con eso ya les va a coger bastante bien, ¿ya? Entonces voy a empezar, ¿no es cierto?, con el primer trapcode, que sería el 3D Stroke, ¿no es cierto? Y para eso voy a pausarle un ratito al video, voy a abrirle el After Effects y voy a abrir un archivo que ya tengo preparado, ¿no es cierto?, para continuar. Bien, ya estoy en el Illustrator, ¿no es cierto? Me he descargado estos tribales porque primero que no tienen demasiada cantidad de vectores, entonces no me va a generar un peso excesivo en el archivo. Y segundo, que considero que es algo que se va a ver bastante estético al momento que apliquemos el efecto, ¿no? Entonces, estos archivos también les voy a dejar aquí en los recursos del aula virtual, si es que quieren practicar con estos mismos, o si no, no hay ningún problema, ustedes pueden practicar con los que ustedes deseen. Si es que lo único que tienen que tomar en consideración es que si presionan control o comando Y, es que vean que esto es lo que va a registrar
el After Effects, ¿no es cierto?, para trasladarle hacia sus capas. He presionado Control Y, voy a presionar nuevamente Control Y para desactivarle. Voy a seleccionar este de pronto, que es el que como que no tiene ni tan pocos ni muchos trazados, entonces no me va a generar demasiado peso. Le voy a copiar en primera instancia hacia un nuevo archivo, ya me van a entender por qué, a pesar de que sí lo pudiera trabajar desde aquí mismo. Sin embargo, voy a crearme un proyecto de película y video, sobre todo para comparar las proporciones. Entonces de pronto un 1280 por 720 creo que me va bien. Ya le pego aquí, control V, acepto. Y sí, con esto puedo comparar la proporción, porque el momento que copie y pegue se me va a copiar con una proporción afín a lo que yo he seleccionado como origen. Entonces en este caso le veo que está muy pequeñito. Esto me da la referencia para que le pueda hacer más grande. Si les estorba el fondo, a veces sí es bastante estorbosito este fondo, le pueden poner en ver y pueden decirle esta opción de ocultar cuadrícula de transparencia. Ya, entonces le voy a poner por aquí, me parece. Ya, me parece que por allí está bien. Un poquito más pequeño de pronto porque vamos a seguirle agregando cositas. Bien, entonces voy a presionar Control C, voy a copiar. Ya tengo mi sólido, ¿no es cierto? Y si no lo han hecho, por favor, créense en el sólido. Y seleccionado el mismo, vamos a presionar Control V. El momento que presionemos Control V, ¿no es cierto? Este trazado, ¿no es cierto?, se traslada acá, pero a manera de una máscara. Si ustedes se dan cuenta, acuérdense que el comando para visualizar las máscaras era la tecla M. Entonces aquí vemos que cada uno de los trazados cerrados va conformando un trazado de máscara. Por eso les decía que traten de que no sea tampoco tantos trazados excesivos, porque si no puede tender incluso a colgarse el programa si es que no tienen una buena memoria. ¿Ya? Ahora, una vez colocado esto, el TrapCut es muy sencillo de aplicarlo, entonces nos vamos a ir a efecto, RG TrapCut y vamos a seleccionar el primero. Este es el primerito que vamos a ver, este que se denomina 3D Stroke. Y esto básicamente lo que hace es mapearle al trazado, ¿no es cierto?, a los contornos con un trazado a sí mismo, ¿no? Entonces vamos a ver las cosas que tiene interesante, porque hasta aquí de pronto dicen no tiene mayor misterio, pero sí es un efecto que tiene mucha potencialidad. En primera instancia nosotros tenemos el thickness. El thickness se refiere al grosor que nosotros le vamos a dar a este contorno. De pronto le voy a poner un thickness, sí, me parece que de un 2 está bien. En mi caso, ustedes pueden ir probando lo que deseen. También tienen la ruta color. Ustedes aquí pueden cambiarle al color, al matiz que deseen. Vamos a continuación el feather. El feather es el suavizado, ¿no es cierto?, que ustedes le pueden dar al elemento. Y estas son las opciones de pronto las más importantes, Start o End, que se puede utilizar la una o la otra. Si yo por ejemplo pongo Start al 100, ¿no es cierto?, en vez del 0, se va a ocultar lógicamente todo el trazado, va a activar el fotograma clave en Start y de pronto le voy a decir que la acción se complete en 3 segundos. Entonces me voy al segundo 3, ya saben, poniendo 300. Y vamos a ponerle, por ejemplo, a 0 Start. Entonces nuevamente vuelve a visualizarse el trazado. Voy a poner U también para que puedan ver qué es lo que está pasando. Y fíjense, si es que yo empiezo a reproducir, esto es lo que va a pasar, ¿no es cierto? Es como que se va dibujando el trazado, ¿no es cierto?, pero de una manera mucho más dinámica de lo que haría, por ejemplo, el Write On, que es uno de los efectos que ya viene por defecto en el programa. Ahora, este efecto tiene asimismo varios parámetros más. Uno de ellos, por ejemplo, es esta opción que dice Taper. El Taper es bastante interesante, ya que este me permite que el trazado sea más orgánico. Si yo le habilito, por ejemplo, el Taper,
Enable, miren que los trazados ahora se empiezan a ver, ¿no es cierto?, como más discontinuos. Esto es de pronto lo que quiere emular un trazado más real. Entonces, estas opciones también los pueden modificar, el Start, el End Thickness y demás. Pero también vamos a trasladarnos un poquito más abajo. Tenemos esta categoría que dice Transform. El Transform, por ejemplo, aquí tenemos el Bend. Miren, este Bend es súper chévere porque este me permite como hacer una distorsión, y en este caso que como es un tribal, ¿no es cierto?, me está dando como la apariencia, miren, de un aleteo. Esto puede hacer el bend, ¿no es cierto? Aquí tenemos, bueno, otras opciones que son más comunes, como la rotación, ¿no es cierto? Tiene la rotación en X, puede ser en Y, en Z, ¿no es cierto? Pero a esto también, si es que nosotros le agregamos este otro parámetro, va a verse cosas muy, muy interesantes. Si es que yo habilito, por ejemplo, el repeater, que como su nombre lo indica, le va a reproducir a la forma. Ya ahora ya no tengo un solo tribal, ¿no es cierto? Está basándose en la forma para reproducirle, pero esto también obviamente le puede aumentar formas, y lo más interesante son estas opciones, los desplazamientos. Entonces miren, con los desplazamientos, si yo le empiezo a mover X, Y, Z desplazamiento, puedo empezar a tener como que formas más aleatorias, ¿no es cierto? Entonces allí ya voy teniendo cositas, ¿no es cierto?, más interesantes, que incluso pueden servir muy muy bien, y esto se utiliza de una manera muy común para el trabajo del mapping, ¿no es cierto? Entonces miren, por ejemplo, si aumento las escalas, ¿no es cierto?, sigo aumentando los desplazamientos, las rotaciones, entonces ya voy teniendo, ¿cierto?, cositas más experimentales, más abstractas, pero que se ven muy muy bien a la par. ¿Sí? Esto también nosotros le podemos agregar, y voy a aprovechar para enseñarles otros trapcuts. Le voy a mover un poquito el bend para que se vea un poquito más agradable. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo por aquí a ver, y antes de hacerle eso le voy a subir un poquito el thickness para que se vea mejor, para que se vea más fuerte. Ya, y tengo otro trapcut, ¿no es cierto?, que no es tan complejo en su cantidad de atributos que tiene, pero es muy utilizado. Este que dice Shine, que le vamos a utilizar en algunos casitos. Vamos a ponerle, por ejemplo, Shine, que es un resplandor. Fíjense en que este resplandor lo que me está haciendo es eso, ¿no es cierto?, botarme un halo de luz desde determinada proyección. Ahora, ¿cómo manipulamos este Shine? Si yo selecciono el efecto, ¿cierto?, tengo dos opciones para moverlo. La primera es desde el source point, si no sabemos dónde está su eje. Como en este caso, como tengo demasiados trazados, no encuentro bien su eje. Entonces puedo seleccionar esto, doy clic aquí y voy a mover, ¿no es cierto?, voy a mover como es su eje, ¿no es cierto?, y digamos que lo coloco por acá. Ya, lo importante es definirle en un área que tenga color. Miren, entonces el Shine, ¿no es cierto?, me va a permitir ubicar el eje, ¿no es cierto?, el eje del efecto en un área que yo desee que sea la que resalte, ¿no es cierto?, en luz. Entonces esto también yo le puedo aumentar el Ray Length, ¿no es cierto?, si es que quiero que sea más intenso el color. El Boot Light también, que me aumente el brillo, y esto ya se va viendo mucho más agradable. Y obviamente, si es que ustedes no desean que este sea el matiz principal del Shine, ustedes tienen acá las opciones de Colorize. El Colorize está basado, si es que ustedes quieren personalizarle, está basado en 5 sistemas de color que ustedes pueden irle cambiando sus matices, ¿no es cierto?, los matices de las luces, sombras o lo que deseen. Y si desean algo más directo, ustedes tienen en Colorize algunas opciones ya de premezclas definidas, ¿no es cierto?, que también pueden servir bastante bien, ¿no? Acuérdense que simplemente para moverle al Shine, ¿no es cierto?, para ir viendo qué es lo que puede hacer, ustedes simplemente lo que hacen es ir activando el source point, ¿no es cierto?, activan fotograma clave y lo mueven desde acá, ¿no es cierto?, o le mueven
directamente desde el eje si ya identificaron dónde está el mismo, ¿no es cierto? Entonces aquí le voy a ir jugando un poquito, ustedes también vayan jugando, vayan experimentando con las cosas que quieren que vaya pasando, ¿no? Esto, como les decía, es muy utilizado en mappings, por ejemplo, porque en mapping una de las cosas que le hace más atractivo es tener muchas fuentes de luz, ¿sí? Entonces, ahí está, ¿no es cierto? Ahí lo vamos viendo cómo se va generando, ¿no es cierto? Mi 3D Stroke, ¿no es cierto? Con mis luces. Ya. Entonces vale aclarar, chicas, en estas partes que no son cositas muy particulares, cuando sean los trap codes muy largos, voy a irle dividiendo en otros videos, ¿no es cierto? Entonces en el siguiente ya les sigo explicando los demás trap codes.